Buenas tardes. Les damos la bienvenida a este bloque de ponencias del eje de comunicación científica, académica y cultural en abierto. Les dejo con la señora Yara Breda, que estará encargada de este bloque. Gracias, Meili. Estimadas senhoras, estimados senhores, muy buenos días. Bom dia. Antes de nada, me gustaría presentarme. Mi nombre es Yara y soy la bibliotecaria del Instituto Cervantes de Porto Alegre, en el sur de Brasil. Acabo de finalizar mi máster en Ciências de la Información en la Universidad Federal do Rio Grande do Sul. Es un placer estar aquí hoy para moderar esta mesa en la 11ª Conferencia Internacional Birreggial STEC. El título de este bloque es Comunicación Académica, Científica y Cultural en Abierto. Escucharemos 5 ponencias. El tiempo destinado a cada una es de 15 minutos y a los 13 avisaré del tiempo restante para las conclusiones. Al final del bloque está previsto un tiempo destinado para preguntas a los ponentes y pueden incluirlas en el chat. El texto completo de las ponencias ya está disponible en la página web de Birreggial. Entonces empezamos. La primera ponencia es Produção Científica sobre os princípios FAIR a partir do Directory of Open Access Journal 2. Son 3 autoras y presenta Edna Carina da Silva Lira, de la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil. Edna, por favor. Boa tarde. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Ok? Sim, estamos. Sim, Bom, tudo bem. então, eu me chamo Edna Carina, vou apresentar o trabalho intitulado Produção Científica sobre os Princípios FAIR a partir do Direct Open Access Journal, que é o DOAJ. Esse trabalho é composto pela autora Ana Júlia e Angélica Conceição Dias Miranda. A mobilização em prol ganhou discussão dentro da área, né, por conta das novas tecnologias surgindo que facilitaram o acesso, transferência e a análise dos dados. Nesse contexto, surgem os princípios orientadores FAIR como um intuito de auxiliar no processo de gestão de dados de pesquisa e, diante disso, o nosso estudo teve como objetivo investigar a produção científica sobre os princípios FAIR a partir do DOAJ. Nós utilizamos da técnica bibliométrica para desenvolver os objetivos. A coleta de dados aconteceu entre o dia 26 e 30 de agosto de 2021 e a busca recuperou 103 documentos, sendo que 97 deles foram com termo em inglês e 6 em termos em português. Após a recuperação dos documentos, foram salvos no Zotero para começar as análises. E constatou-se que dos 113 documentos recuperados no DOAJ, 40 dissertavam sobre o tema da nossa pesquisa. Esse primeiro gráfico ilustra as revistas que mais se destacaram de publicações sobre o assunto, que é a Data Science Journal, que foram 6 trabalhos publicados. Posteriormente, o periódico Frontiers in Marine Science, com sede na Suíça, tiveram 3 publicações, e as revistas Lince em Revista Empirical Pure Science apareceram com 2 publicações cada. A figura 1 aparecem as regiões em que as cores mais fortes representam as localizações das revistas. 10 revistas pertencem à Suíça, no distrito de Bern e Bezeu. Na Inglaterra, 8 revistas foram localizadas, que pertencem às cidades de Londres, Bath, York e Chester. 6 revistas foram identificadas nos Estados Unidos da América, na cidade de Chapel Hill, Nova York, São Francisco e Washington, D.C. 3 revistas estão no território brasileiro, que são Brasília, no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, na capital Rio de Janeiro, e em Porto Alegre e Rio Grande do Sul. Além disso, uma revista foi localizada no Canadá, em Toronto, e uma revista foi localizada na Alemanha, e uma foi localizada na Ucrânia, na cidade de Kiev.
A segunda figura mostra os temas que se destacam por meio das palavras-chave, que a partir das sentenças empregadas na busca da pesquisa, acreditou-se que a temática mais recorrente seria os princípios FAIR, uma vez que entre os objetivos dos estudos, desse estudo, busca-se os assuntos abordados. No entanto, conforme a figura 3, percebe-se que as palavras em destaque são princípios FAIR, dados FAIR, repositório de dados, ciência aberta, FAIR, gestão de dados e interoperabilidade, infraestrutura de pesquisa e gerenciamento de pesquisa. Então, a partir disso, nós coletamos todos os materiais e vamos fazer a leitura, né? Fazer a leitura para entender o contexto de o que está se discutindo na Europa, na América Latina. E como consideração final, o DOAJ comporta amplamente os debates difundidos sobre os assuntos pelas comunidades internacionais científicas nos últimos anos, e nós pretendemos dar continuidade a esse estudo. É isso. Obrigada. Era isso, Edna? Gracias, Edna. Bueno, ahora. Entonces, ahora pasamos a la presentación de la segunda ponencia, que es Políticas Nacionais de Apoio à Ciência Aberta, análise contrastiva das iniciativas desenvolvidas nos Estados Unidos, Portugal e Brasil. São duas autoras e apresenta Isabel Antonina de Araújo, da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG Brasil. Isabel. Isso. Então, bom dia novamente a todas e todos. Agradecemos, né, parabenizamos aí os organizadores do evento por esse belíssimo trabalho, essa oportunidade de compartilhar a experiência entre pessoas, né, de diferentes países e regiões. Bom, esse trabalho é escrito por mim, Isabel Araújo, e pela professora Maria Aparecida Moura. Apresenta políticas nacionais de apoio à ciência aberta, uma análise contrastiva das iniciativas desenvolvidas nos Estados Unidos, Portugal e Brasil. É importante dizer que essa pesquisa ela é resultado, né, de uma pesquisa mais ampla, de uma pesquisa de doutorado que foi realizada entre 2018 e 2020, em que, relativos à política de apoio à ciência aberta, foram estudadas a variável política, a variável social, a variável técnico-tecnológica e a variável econômica. Especificamente, nesta comunicação, apresentamos aspectos da variável política. Constatamos que a promoção de políticas de ciência aberta requer grandes desafios dos governantes. E esses desafios, eles são aferidos em conformidade com o contexto histórico, sociocultural de cada país. Tomando como base a declaração da Unesco, a definição de que a ciência aberta é um construto inclusivo, que aborda vários movimentos e práticas de disponibilizar diretamente conhecimento científico, e que essas práticas são orientadas a serem compartilhadas para além da comunidade científica, e pensando em um acesso e uma abertura com acesso justo e igualitário aos recursos informacionais, é necessário desenvolver políticas públicas voltadas à inclusão social, inclusão dos grupos minoritários, o acesso à informação, a igualdade de oportunidade, investimento em ciência, tecnologia e inovação, com redução das lacunas digitais, investimento em educação, literacia e cidadania científica, promover a cultura de ciência aberta em todas as áreas do conhecimento, com desenvolvimento cultural, a formação profissional, para gestão de dados de pesquisa e uso autônomo das ferramentas digitais, formação cidadã, buscando aí a coparticipação do cidadão na produção do conhecimento, infraestrutura tecnológica, buscando integração entre os sistemas de pesquisa, tanto os locais quanto os nacionais. Tudo isso
voltado ao desenvolvimento humano, buscando justiça social, ambiental e cognitiva. Em nossa pesquisa, nós percorremos, nosso percurso metodológico percorreram 3 etapas. A primeira delas é o Plano de Ação Nacional em Governo Aberto. Nós fizemos uma análise documental do Plano Nacional de Governo Aberto, leis, decretos, declarações e planos emitidos pelos governos. Complementamos essa primeira etapa com entrevista com os principais líderes de acesso aberto e ciência aberta dos Estados Unidos, Portugal e Brasil. E na terceira etapa, nós analisamos os dados, definimos categorias e apresentamos os resultados. As categorias, então, relacionadas à variável política, estabelecemos 4 categorias para serem avaliadas. A primeira delas foi o comprometimento do governo em ações de ciência aberta, a existência de aparato legislativo de acesso à informação científica e aos dados de pesquisa, o engajamento político das organizações ligadas à informação e à cultura e o aporte político das agências de financiamento à pesquisa. Então, avaliando a categoria 1, o comprometimento do governo em ações de ciência aberta, o que a gente observa no contexto dos Estados Unidos é uma forte representação política de lideranças de acesso aberto nas 2 casas de governo. E isso facilita o engajamento e aprovação de leis de acesso público, políticas e diretrizes de acesso aberto. Observamos também planos bienais com ampla abertura de dados governamentais e de pesquisa, investimento em ciência, tecnologia e inovação. Em Portugal, as ações de abertura são trabalhadas junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Identificamos aprovações de legislações direcionadas ao acesso aberto e à ciência aberta. O país tem um forte alinhamento com as políticas de ciência aberta da União Europeia, políticas educacionais para elevar o nível de formação da população e promover a literacia científica. No contexto brasileiro, as iniciativas são desenvolvidas pelo IBICT e alguns órgãos governamentais, universidades e instituições de pesquisa. Houveram 3 tentativas de aprovação de projetos de leis, mas elas foram frustradas. Identificamos aí uma redução em investimentos educacionais, ciência, tecnologia e inovação nos últimos anos. Analisando a categoria 2, que é Políticas Nacionais de Apoio à Ciência Aberta, a gente observa no contexto dos Estados Unidos, a primeira lei de acesso público, projeto de leis de governo bem informado, lei de dados do governo, projeto de lei de livro didático. Em Portugal também identificamos o decreto de lei, resoluções, despacho, publicação dos princípios orientadores para a Política Nacional de Ciência Aberta, criação dos grupos interministerial para elaborar estratégia para a Política Nacional de Ciência Aberta. Então, exemplificando no contexto brasileiro, dos 3 projetos de lei, 2 foram arquivados e 1 rejeitado. Identificamos uma portaria publicada em 2018 com avaliação e distribuições de recursos educacionais abertos. Na terceira categoria que avaliamos, engajamento de instituições ligadas à informação e à cultura, movimento de acesso aberto, a gente observa forte mobilização social pelo acesso aberto à literatura científica nos Estados Unidos, mobilização das bibliotecas acadêmicas e de pesquisa, faculdades, universidades, grupos de pesquisa e organizações de todo o país. Isso contribuiu por um forte movimento em 2019, uma carta dirigida ao governo solicitando a atualização da política de acesso público e eliminação do período de embargo de 12 meses. No contexto de Portugal, as iniciativas são lideradas pelo Centro de Documentação da Universidade do Minho, pelas instituições de ensino superior e pelo Grupo de Trabalho sobre Acesso Aberto. O país conta com a forte atuação do Conselho de Reitores, que mobiliza o apoio do governo e fortalece as iniciativas de política das universidades. Identificamos também que órgãos ligados à educação, informação, tecnologia e cultura têm representação no Comitê Interministerial de Ciência Aberta. No contexto brasileiro, o apoio do IBICT, somado aos esforços de muitas universidades e instituições de pesquisa, tem contribuído para ampliar o número de repositórios digitais no país e outras práticas de abertura. Grandes mobilizações das instituições que compõem a Rede Brasileira de Repositório Institucional da Produção Científica. Agora, a pesquisa não identificou grandes mobilizações em conjunto de organizações como bibliotecas, museus, arquivos, representações de professores, alunos e outras
associações ligadas à informação e à cultura no movimento pela ciência aberta. A última categoria, que foi a política mandatória para as agências de fomento à pesquisa, no contexto dos Estados Unidos, a gente observa, então, lei governamental para as agências federais e o plano de ação nacional do governo que orienta as agências sobre treinamento, incentivo para a ciência cidadã e crowdsourcing. Em Portugal, Portugal conta com a política, né, de apoio da FCT e o alinhamento com as políticas de outras agências de financiamento da União Europeia. A pesquisa não identificou política governamental direcionada às agências de financiamento no contexto brasileiro. Identificamos a política de acesso aberto da FAPESP, mas sobre esse aspecto é importante mencionar que o país tem inúmeras agências. São 29 agências, se a gente elencar aí as principais. São 3 federais e 26 estaduais, mas até a realização da pesquisa nós identificamos apenas a política de acesso aberto da FAPESP. Então, sintetizando a estratégia de apoio às políticas de acesso aberto, a gente observa que nos Estados Unidos, a coalizão de organizações sociais mobilizou, então, o governo, sensibilizou o governo para a aprovação de leis, e essas leis, com base nessas leis, o governo orienta as agências de pesquisa, e essas agências orientam as políticas das universidades e instituições de pesquisa. No contexto de Portugal, as iniciativas, né, iniciou na Universidade do Minho, que contagiou o Conselho de Reitores, e trabalham fortemente para garantir infraestrutura nacional de acesso aberto, e recebe o apoio da política da FCT, e busca, então, esse alinhamento com as políticas da União Europeia. No contexto brasileiro, as iniciativas, né, partem de alguns órgãos governamentais, principalmente o IBICT, que vem trabalhando incansavelmente na aprovação de uma legislação desde 2005, conseguiu resultados importantíssimos, dando apoio à implementação de repositórios em universidades e instituições de pesquisa, garantindo também a formação e infraestrutura, mas no contexto brasileiro a gente identifica a ausência aí de uma política governamental orientadora e a ausência, né, de apoio aí das agências de fomento. As ações desenvolvidas pelo IBICT seriam mais efetivas se tivesse apoio desses principais atores do movimento da ciência aberta. E o país tem um forte alinhamento aí com as políticas internacionais, Portugal, né, La Referência e COAR. Considerando-se o estágio de desenvolvimento das políticas de acesso aberto ao conhecimento científico nos Estados Unidos, Portugal e Brasil, depreende-se que a efetivação das políticas que orientam, incentivam e regulamentam a ciência aberta requer um modelo de governança em rede, com estímulo ao engajamento de distintos atores políticos e sociais, sendo o governo e as agências de fomento imprescindíveis. Ilustramos aqui no contexto brasileiro as agências de fomento, as FAPs, as agências estaduais, as agências federais, empresas públicas e privadas, sociedade científica, indústria, sociedade civil, órgãos governamentais, universidades e instituições de pesquisa. Concluímos que as iniciativas de abertura, além de compreender o acesso imediato aos resultados da fortuna científica produzida em território nacional, precisam considerar a adoção sistemática de medidas estruturais que incorporem políticas educacionais, de inclusão digital e de acesso à informação e à cultura, como aspectos prioritários ao exercício da justiça epistêmica enquanto uma dimensão fundamental da cidadania. Isabel. Muito obrigada a todos. Obrigada, Isabel. A continuação, será apresentada a terceira ponência, de la gestión de archivos sonoros, teorías y conceptos. Son dos las autoras y presenta Ana Teresa Badía Valdés, de la Universidad de La Habana, Cuba. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Yo creo que han sido días muy importantes e iniciativas muy interesantes las que se han escuchado
en este congreso. Lo que traemos, gestión de archivos sonoros, teorías y conceptos de la audiencia de la Universidad de La Habana y de la profesora doctora en Ciencias de la Comunicación, Irene Treyes Rodríguez, de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en Ecuador. El texto tiene como objetivo sistematizar algunas teorías y contextos, en este caso de las ciencias de la información y las ciencias de la comunicación, que tributan a la gestión de archivos sonoros, porque hemos tenido la evidencia científica de que no hay todavía una mirada holística con relación a ambas ciencias, que desde nuestro punto de vista deben unirse mucho más, sobre todo teniendo en cuenta los cambios en la era de la convergencia digital que tienen lugar en ambos campos de conocimiento. En la actualidad, muchas grabaciones, incluso en fonotecas de radio, es una de las grandes preocupaciones que tenemos, están en riesgo de perderse. Son sonidos que más que nunca son también patrimonio y memorias de nuestras culturas. Sobre la base de nuestra preocupación y también, bueno, la conceptualización de que los archivos sonoros poseen usos sociales, políticos, de entretenimiento, de educación, muy importante el tema educativo en tal sentido, y se han convertido y se convierten cada día más en una fuente de datos muy importante sobre la historia, la cultura y la sociedad. No existe una definición acabada con relación al archivo sonoro. En revisiones o análisis bibliográficos y documentales, obviamente vinculados sobre todo a lo audiovisual. No obstante, una de las definiciones más acabadas es la de la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales, ISA, en el 2021, que dice que los archivos de audio desarrollan sobre todo 4 tareas básicas: la adquisición, la documentación, el acceso y la preservación. Ahora, a esto añadiríamos que por los influjos de la tecnología, en esos procesos, las investigaciones y prácticas relacionadas están abarcando en la actualidad incluso experiencias vinculadas a la inteligencia artificial, algo que está ocupando el espacio de investigadores y también de profesionales. Ya les decía, una preocupación fundamental lo que ocurre en las fonotecas, sobre todo de radio, en muchos países, ante un gran dilema que tiene que ver con cómo continuar desarrollándose ante este cambio de paradigma. Recordemos que desde los inicios de su surgimiento, bueno, el fonógrafo condujo a la proliferación de grabaciones de lenguas de pueblos originarios en América, Europa, Asia, África, y también a las primeras fonotecas en centros de investigación, en centros de radio. Creemos oportuno también destacar que hay algunas nuevas prácticas que no están generalizadas del todo a nivel mundial y que según lo que estamos proponiendo pudieran utilizarse en las prácticas que hacemos a diario. Por ejemplo, proyectos articulados en audiotecas con equipos de cómputo a disposición del público a través de los que se puede consultar y tener acceso a los archivos sonoros. Otras experiencias, por ejemplo, ponderan la interacción de los públicos, secciones de audios donde se recojan conversaciones, debates y otros documentos sonoros digitalizados, el uso de podcasts, bibliotecas como la de Los Ángeles, por ejemplo, que dedica sus podcasts a los adolescentes y luego hacen propuestas de participación, como por ejemplo grabar la frase de la película preferida o grabar el final. Entendemos también que pudiera pensarse en la consolidación de producciones transmedia, en la utilización de los juegos de rol, en serigrafía, en la confección de mapas acústicos, en mapas de ruido,
en mapas estratégicos de ruido, con interactividad, con incluso la participación de los ciudadanos en la propia confección de estos mapas. Y en síntesis, sugerimos algunas pautas, algunos principios en el orden teórico y metodológico que pensamos que pudieran tenerse en cuenta a la hora de gestionar, a la hora de trabajar con estos archivos sonoros. Primero, se requiere de una adecuada articulación de las teorías de las ciencias de la información y las ciencias de la comunicación. Esto es una mirada obviamente multidisciplinar, transdisciplinar, que yo creo que debemos seguir consolidando. Otro elemento es la necesidad de tener una concepción del sonido bajo normativas y estándares cada vez de más calidad, y es algo también en lo que vemos que aún existen deudas. Es importante también ponderar la participación de las audiencias en la producción de los contenidos. Esto es algo importante. Si no se involucran a las audiencias, a nuestros públicos, a nuestros ciudadanos, en el contexto de la nueva era digital en la producción de esos contenidos, no tendrán acceso. De hecho, el acceso y la socialización pensamos que es todavía una tremenda deuda en el trabajo con los archivos sonoros. Lo otro es que no se puede obviar la presencia en las redes sociales y en los canales de intercambio. También pensamos que en esta gestión de los archivos sonoros debe aprovecharse el entorno móvil, el uso de podcasts, que son formatos que vienen a romper la linealidad de acción y que hay que tenerlos en cuenta porque perfilan como una tendencia dentro de la comunicación del futuro. Lo otro que no puede perderse de vista para la socialización esto puede contribuir, digamos, pues cada vez más buscar estas producciones, pero también oyendo lo que es eso, incluso iniciativas de la ciencia pueden ponerse en función también en nuevas formas de financiamiento, digamos, crowdfunding, en fin, maneras de financiamiento adecuadas a la era digital y adecuadas a los tiempos de crisis que no pueden despreciarse y deben tenerse en cuenta a la hora de gestionar el trabajo con los archivos sonoros. Pensamos también en que es muy pertinente la reformulación de planes de formación de pregrado y de posgrado, porque reiteramos, esto tiene que ver con la mirada multidisciplinar que se necesita en estos tiempos y de la formación en las universidades, y después de la superación de los profesionales dependerá en gran medida el futuro y el perfeccionamiento del trabajo con los archivos sonoros. Como conclusiones, entendemos que el trabajo con los archivos sonoros requiere de la articulación de teorías, conceptos y metodologías desde las ciencias de la información y de la comunicación. En la actualidad es imprescindible, desde nuestro punto de vista, la consolidación de prácticas en el diseño de metodologías y programas de preservación digital que permitan proteger los archivos sonoros que son parte importante de nuestros patrimonios y que muchos de ellos, por cierto, se están perdiendo en muchos de nuestros países, fundamentalmente en los países en vías de desarrollo. Las nuevas prácticas relacionadas con la gestión de archivos sonoros evidencian el influjo de las nuevas tecnologías y de otras tendencias como la inteligencia artificial. En esas nuevas prácticas deberá hacerse énfasis en la participación de las audiencias y, ojo, en los mecanismos de socialización. Hacemos muy poco si preservamos
nuestros archivos sonoros, los guardamos y no pensamos después en la socialización. Ocurre, salvando las distancias, lo mismo que con las publicaciones. Publicamos y bueno, ¿quién nos lee después? O sea, pensamos que el tema de la socialización tiene que ser abordado de manera integral y que tienen que buscarse iniciativas para lograr una correcta socialización en tal sentido. Muchísimas gracias por su atención y también ha sido muy importante lo que hemos... Cerró tu micrófono. Ya. Le decía que muchísimas gracias por lo que hemos escuchado en estos días en el Congreso y de verdad que es un placer escuchar hablar a profesionales que tengan en cuenta los verdaderos problemas que tenemos, que muchísimos pueden ser solucionables a través de la ciencia, por supuesto. Gracias. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, la cuarta ponencia es transformación digital de un archivo histórico mediante el uso de un software de código abierto. El caso del archivo histórico de la Real Caja de Zacatecas. La autora es quien presenta, es Sara María del Patrocinio Rodríguez Palacios, del Tecnológico de Monterrey, México. Sara, te paso la palabra. Muchísimas gracias. Miren, vamos a platicar un poco de este archivo. ¿Qué pasa con este archivo? Lo voy a poner en presentación para que se vea mejor. Primero, Zacatecas. Hablando sobre Zacatecas. A ver, permíteme un segundo para que se vea en grande. Ok. Entonces, decíamos... Zacatecas, pues bueno, Zacatecas que primero quiero platicar rápido que es esta hermosísima ciudad que está ubicada en el centro de México, del país. Entonces, tiene una historia grande, hermosa, que data de tiempos prehispánicos donde dominaban tribus chichimecas como cascanes, guachichiles, guamares. Imagínense el tiempo que tiene y pues la trayectoria histórica que tiene esta ciudad. Fue fundada tal cual como ciudad el 8 de septiembre de 1546 por Juan de Tolosa, un español de origen vasco. ¿Por qué? Porque descubrió grandes minas de plata y por eso es conocida por ser un centro minero de plata desde el siglo XVI. De hecho, hasta la fecha sigue siendo el productor número 1 del país de plata. Siendo así, pues es de esperar que se haya instaurado una caja real para llevar el control fiscal, registrar las recaudaciones, contabilizar y administrar reales derechos, así como realizar pagos sobre gastos adscritos a distintos ramos de impuestos, ¿verdad? Entonces, durante décadas, este archivo, bueno, pues obviamente se origina en Zacatecas, pero durante décadas estuvo en la Biblioteca Clemens de la Universidad Michigan en Ann Arbor. Sin embargo, regresó a Zacatecas en 1992 gracias a las gestiones del licenciado Manuel Fernando Sescos Varela y ahora forma parte de la colección Sociedad de Amigos de Zacatecas, ¿sí? Que contiene principalmente administración y recaudación de impuestos que se realizaron desde el último cuarto del siglo XVI hasta principios del siglo XX en la ciudad de Zacatecas, minería, comercio, misiones religiosas al norte de México y bueno, otros contenidos que pues aquí se los dejo también en la presentación y en el artículo, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, sabemos o decimos pues que los archivos históricos pues son o deberían ser para la sociedad, ¿no? Sin embargo, pues temas como la preservación física, es decir, pues son documentos que requieren ciertas condiciones de luz, de humedad, que no puedes visitarlos muchos, que tienes que tener cierto cuidado, que deben estar principalmente ordenados, que a lo mejor puedan estar afectados por algún mal, algún hongo. O sea, todo eso es una barrera física. También puede haber una barrera geográfica porque, bueno, pues un investigador a lo mejor tenga que hacer largos viajes solamente para poder consultar un acervo físico, digamos, si alguien de España está interesado en este archivo, pues es viajar a otro continente, ¿no? Significa otro gran obstáculo. Y otro sería, bueno, pues las gestiones que se requieren para poder consultarlos, ¿no? Tal vez, pues que tenga que generar una carta, que tenga que tener mi justificación para poder accesar a esos archivos porque son delicados, hay que cuadrar agendas y bueno, más otros motivos que se puedan acumular, pues pueden ser una barrera un poco difícil de sortear para que justamente se cumpla eso de que el archivo sea para la sociedad.
¿sí? Entonces, pues que estamos hablando de que esa transformación digital parece ser la solución, sin embargo, presenta también sus propios retos, porque no se trata solo de escanearme todas esas cajas de documentos y dejarlas guardadas en una carpeta, en una computadora, no. Previamente se tiene que hacer un gran trabajo de organización, por ejemplo, elaborar listas, inventarios con una precatalogación, porque esto va a permitir dar cuenta de la cantidad de material que contiene el acervo, definir metros lineales, volúmenes, expedientes, libros, la temporalidad del archivo, qué autores, qué personajes, y otros datos básicos que van a permitir enriquecer posteriormente la catalogación de los recursos ya que los tengamos digitalizados. Bueno, después viene este proceso de transformación digital propiamente, el cual requiere, en palabras de Joel Torres, al menos estos 3 procesos sucesivos, que es la digitización, que es ese paso de convertir algo análogo a algo digital, es decir, la escaneada, la fotografía, lo que se requiere, ¿sí? De todo el acervo documental. El siguiente, ahora sí, la digitalización, que es pues ese proceso de cambio, ¿no? Que no nada más implica tener el archivo ahí, sino que también hay que establecer procesos, hay que establecer normas, seguir ciertas técnicas, utilizar ciertas herramientas para que se garantice esa gestión, el acceso y la visibilidad de esos recursos, ¿sí? Y pues finalmente vamos ahora sí a la propia transformación digital, que es ese efecto, o, lo que comentaba la ponente anteriormente, esa socialización, esa consecuencia de digitalizarlo, pero implica un cambio cultural, implica la participación de los contenidos en la vida digital de las organizaciones y de las sociedades. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a aprovechar ese contenido? ¿Sí? Nosotros para este proceso nos basamos y seleccionamos DSpace, que en su versión 6.3, porque ya tenemos mucha experiencia y confianza en este sistema que es muy robusto. Aparte, desde ahí ya gestionamos el repositorio institucional del Tecnológico de Monterrey, en donde ya teníamos también una comunidad enfocada a patrimonio cultural, del que es depositaria nuestra institución. Entonces, por eso se hizo aquí mismo, con este software que ya teníamos, aquí está la página. Se hizo pues un análisis muy profundo del cuadro de clasificación archivística para ajustar las necesidades a la estructura que ofrece DSpace, lo cual se logró satisfactoriamente, y pues aquí hay nada más una ejemplificación en esta imagen de cómo se acomodó ese cuadro a las características que nos ofrece DSpace. Y bueno, se consideraron otros temas, por ejemplo, los formatos, que decidimos tener un formato de ficheros, manejar principalmente 2. El primero sería el de divulgación, que es el que se da a conocer a todo el mundo. Ese fue un formato PDFA con reconocimiento óptico de caracteres, o sea, OCR. Y también tenemos otro formato que lo llamamos formato de preservación, que es imagen TIFF, que es enriquecida. Y bueno, a estos formatos pues también se gestionaron 2 niveles de acceso. El de divulgación se comparte en abierto con un licenciamiento Creative Commons, y el formato de preservación, es decir, todas las imágenes TIFF, tienen un acceso restringido y solamente se permite la lectura por parte de los administradores de las colecciones. ¿Por qué? Pues porque cada recurso, de hecho, a veces archivo o ítem por ítem presenta ciertas características de acceso o ciertas limitaciones para poder verlas. Entonces, por eso se comparten abierto nada más el de divulgación, y el de preservación, pues ese se queda como para gestión del administrador. Y bueno, pues una vez decidido esto, pues ya se procede a hacer las cargas masivas, ¿no? Se hizo la digitalización, se hizo la catalogación de cada recurso, y ahora sí, vámonos todos a hacer la carga masiva al repositorio. Y bueno, comenzamos a presentar uno de los primeros retos. Bueno, fueron varios retos en todo el transcurso, pero este fue muy como puntual porque se tuvo que hacer esta restricción de acceso a los archivos de preservación. Como les decía, pues en el caso de a lo mejor una foja, pues a lo mejor es nada más una imagen, eso nada más, pues es nada más una imagen TIFF que hay que preservarse, y este TIFF se protege y se deja abierto el ítem. Y tenemos una imagen de preservación y imagen de divulgación, y pues no implica mucho trabajo. Pero en el caso, por ejemplo, de un expediente completo, imagínense, es en una sola carpeta, son 350 archivos que van de preservación, que tienen que como cerrarse o restringirse uno por uno, y nada más es un archivo de divulgación, porque son 350 TIFFs más un PDF. Entonces, esto implica mucho trabajo. Si se fijan, esto implicaba un gran reto,
Pero además de ese gran reto, pues implicaba al menos 3 áreas de oportunidad que ubicamos nosotros. El primero, pues fue la ventana de la seguridad, es decir, la ventana de tiempo. ¿Por qué? Porque, como les decía, esos archivos de preservación deben estar protegidos, pero mientras alguien entra y va cerrando uno por uno, cerrando el acceso uno por uno, pues se encuentran expuestos en tanto se termine ese trabajo. Otra ventana pues sería el tiempo, porque pues se tiene que invertir mucho tiempo en esto, y pues son manos profesionales las que están invertidas ahí, es tiempo muy valioso, muy significativo en el que hay que estar cerrando archivo por archivo, archivo por archivo. Además operativo, porque pues dependíamos entonces de los horarios de carga. Como debíamos asegurarnos que la protección de todos esos archivos de preservación debía ser tan rápido como fuera posible, pues teníamos que restringir el archivo el tiempo en el horario en que se realizaban las cargas masivas. Por ejemplo, se realiza la carga, pero solamente hasta las 12 de mediodía, porque el resto del día tengo que asegurar de cerrar todos esos archivos de preservación. Entonces, estábamos deteniendo el trabajo también de la digitalización y de las cargas masivas. ¿Qué hicimos aquí? Bueno, pues para mejorar este proceso se gestionó el desarrollo de un módulo en DSpace que permitiera realizar estas cargas masivas, pero con los ficheros protegidos, donde nosotros pudiéramos asignar previamente a la carga los privilegios de lectura de cada fichero y además asignarle un grupo de usuario definido. Todas las especificaciones de este desarrollo las pueden ver en el artículo que sustenta esta ponencia. Entonces, este desarrollo, ¿qué permitió? Permitió al menos la eficiencia en estos 3 rubros, como se muestran aquí en esta imagen. Bueno, se redujo el costo porque se utilizaron menos horas de trabajo del equipo especializado para hacer esta tarea. Ahorramos tiempo porque el añadir previamente las características de nivel de acceso, pues ya se refleja de manera inmediata en cuanto se realiza la carga masiva, ya no hay que entrar a hacer retrabajo. Además, se redujo el riesgo del nivel de seguridad porque pues ningún recurso va a quedar expuesto desde el momento de ser depositado. Se hizo un análisis muy profundo, sí, para definir los metadatos más adecuados para poder describir esta colección. Sí, analizar qué vocabularios controlados son los más adecuados, que estén enfocados en estos materiales. Aquí comparto un par de documentos muy valiosos que se generaron por parte del equipo de catalogadores y que estamos compartiendo en abierto, son estos dos. Igual ahí están en el artículo y también pues, compartimos luego la presentación. Aquí están las ligas, aquí se pueden ver esos documentos. Se tuvo que aprovisionar el almacenamiento y transferencia de datos requerida para poder soportar toda esta información. Entonces fueron un total de 5.5 teras mediante el Amazon S3 Glacier. Y bueno, ¿qué resultó de todo este trabajo? Que es parte nada más de lo que estoy presentando. Pues fueron 8,718 ítems o fichas bibliográficas generadas y se dividieron en 36 series o colecciones, como se muestra así brevemente en este gráfico. Y bueno, aquí es como un resumen de las consultas en el periodo de enero-septiembre de este año. ¿Qué pasa? Pues son en total 1,728 consultas, que puede parecer una cifra, no sé, regular tal vez, sobre todo para quienes trabajamos también con acervos científicos, pero la verdad es que esa cantidad se le magnifica porque hay que percibir el alcance que tiene ahora ese archivo histórico. Ahora no nada más es de quien puede entrar a ese cuartito donde está ese archivo, ahora es nacional e incluso internacional. A la distancia solamente de un clic, gracias a este proyecto. Se fijan aquí el alcance que tenemos: México, Estados Unidos, España, o sea, todo el mundo, hasta acá, Irlanda, Reino Unido. Y afortunadamente este proyecto le dio más visibilidad a este archivo, y entonces desde el pasado 17 de marzo, gracias a esta visibilidad y esta exposición, quedó inscrito en el Registro Nacional de Memoria del Mundo de la UNESCO 2021, de lo cual estamos muy, muy orgullosos. Y bueno, pues ¿hacia dónde vamos? Tenemos un compromiso como sociedad muy, muy importante con la accesibilidad y la inclusión, aunque en este aspecto, pues aún queda mucho camino por recorrer, pero nosotros proponemos o tenemos la expectativa de implementar un software de reconocimiento óptico de caracteres OCR en el repositorio, que en conjunto con un visor de imágenes IIF podemos dar soporte para permitir la activación de funcionalidades de búsqueda dentro del visor.
Es decir, que demos búsquedas dentro de las imágenes, que podamos navegar a través de los resultados, que podamos resaltar el texto de las imágenes OCR, y pues aquí está una liga con un ejemplo de todo lo que se puede lograr. No me detengo mucho para poder culminar, pero les dejo la liga también en la presentación. Y bueno, estamos ponderando también el depósito de formatos en archivos de preservación. Eso es bien importante. Por eso les mencionaba el TIFF. ¿Por qué? Porque además estamos garantizando que esta accesibilidad o esta aplicación de estas herramientas y de estos proyectos puedan hacerse realidad gracias a que tenemos esos archivos de preservación que nos van a permitir utilizarlas. Y bueno, también sobre este tema de preservación, pues estamos actualmente gestionando además un servicio de alta capacidad de almacenamiento y duplicación de la información que va a interactuar con el repositorio mediante la sincronización de metadatos, de tal manera que se eficienticen los costos de almacenamiento y transferencia de datos, que es un tema importante también y que pues es algo que estamos también ya revisando. Queremos que sea sostenible a largo plazo, así que pues hay que eficientar también gastos. Y pues bueno, es de gran importancia dar visibilidad y acceso a estas colecciones patrimoniales. Entonces, la verdad sí también lo vemos como una gran estrategia para corresponder a los ideales y los objetivos de desarrollo sostenible de la UNESCO. Y pues los contenidos de un archivo histórico decíamos que pueden ser incluso inaccesibles tal vez por temas de preservación física, por cuestiones geográficas o lo que ya había descrito al inicio, pues ahora pueden ser y pueden estar disponibles al mundo entero gracias al uso de esta tecnología de manera equitativa, de manera inclusiva, mediante procesos de transformación digital que promuevan oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Y bueno, cierro mi presentación agradeciendo a todo el equipo que participó, porque como les comento aquí, no solo de buenas intenciones viven los proyectos, se requiere un equipo multidisciplinario, expertos en su área para garantizar la organización previa del archivo, la definición del cuadro de clasificación archivística, la revisión y documentación de plantillas de metadatos, la digitización, el envío de archivos, recepción, catalogación, documentación, mantenimiento y desarrollo de tecnologías, así como finalmente la gestión general de las colecciones patrimoniales, en este caso en el repositorio institucional del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias. Gracias, Sara. Ahora escucharemos la última ponencia del bloque, a importância do povoamento da produção acadêmica de TCCs, TCRs no ARCA, Repositório Institucional da Fiocruz. São 13 autores e apresenta Claudete Fernandes de Queiroz, da Fundação Oswaldo Cruz do Brasil. Claudete, você tem a palavra. Boa tarde, Yara. Boa tarde a todos. Aqui no Brasil já é boa tarde. É um prazer, parabéns pelo evento. O evento, a gente sempre participa e ele é sensacional. Bom, esse trabalho ele foi feito com várias equipes, né, da rede de bibliotecas, da equipe executiva do ARCA, de outras unidades da Fiocruz. E, em primeiro lugar, eu queria destacar a importância da Fiocruz, né? Então, é uma instituição de ciência e tecnologia vinculada, né, ao Ministério da Saúde. Ela tem um valor fundamental, né, início do século passado, foi criada, e ela tem uma missão de produzir, disseminar e compartilhar conhecimentos e tecnologias voltadas para o fortalecimento e a consolidação do Sistema Único de Saúde. Na verdade, a Fiocruz ela trabalha no desenvolvimento de pesquisa, de educação, produção de vacinas, produção de insumos e todas as relacionadas às doenças, né, principalmente voltadas para a América Latina, e inclusive a Covid-19, que é o desenvolvimento da nossa vacina. Então, aqui eu estou trazendo aqui, se alguém tiver interesse de conhecer um pouquinho mais da Fiocruz, a gente tem a linha do tempo, né? Nosso trabalho é apresentar um fluxo, né, na verdade, de autoarquivamento dos TCCs e dos TCRs, são os trabalhos de conclusão de curso e os trabalhos de conclusão de residência médica, que são trabalhos muito importantes produzidos pelos nossos alunos dos cursos de pós-graduação e que não estavam sendo depositados no repositório, né? Então, a gente precisou elaborar tutorial, a gente precisou elaborar treinamentos para que essas pessoas fossem capacitadas, né? E o que aconteceu, né? A gente tem o nosso repositório, como todo mundo sabe,
né? Os repositórios eles são bases de dados online e eles têm uma função de reunir, preservar, disseminar, né? Dar visibilidade à produção de uma instituição. O nosso repositório é um repositório institucional e ele tem a importância de guardar a produção intelectual da Fundação Oswaldo Cruz. Então, tudo que for depositado, for produzido, está lá no repositório. E pensar também que a gente está participando do movimento, né, em prol do acesso aberto, que isso é fundamental para que as pessoas tenham acesso e disponibilidade às informações produzidas. Aqui falando um pouquinho sobre o ARCA, né, então o ARCA ele tem uma história desde 2007 de criação, e ele foi institucionalizado em 2011, ele foi criado em 2007 no laboratório, mas institucionalizado em 2011. Em 2014, foi lançada uma política de acesso aberto ao conhecimento, onde o ARCA ele se tornou o principal instrumento da realização do movimento de acesso aberto na instituição e tornou mandatório o depósito das coleções teses, dissertações e artigos científicos, né? Teses, dissertações dos programas da Fiocruz e dos artigos produzidos. E a política ela preconiza o autoarquivamento, principalmente por parte dos pesquisadores, né? Então, é um dos nossos objetivos, né? E o trabalho de curadoria, de certificação, é todo feito por uma equipe de bibliotecários que são da rede de bibliotecas da Fiocruz. Aqui a carinha do ARCA, a gente acabou de mudar a versão para 6.3, né? Então está disponível aqui. Também coloquei um link, quem quiser acessar a política, ela está disponível também lá na página principal do repositório. E aí a gente fez aqui um grupo de trabalho, né? Então, com essa demanda que surgiu por parte dos alunos, porque os TCCs e os TCRs não são coleções obrigatórias. O repositório ARCA, ele tem várias outras coleções. E os alunos estavam precisando muito desses documentos, né? Principalmente porque você tem uma divulgação muito forte e é pesquisável através do Google, principalmente. Então, nós tivemos umas reuniões com tanto a rede de bibliotecas, com o grupo de residência, o pessoal da pós-graduação, e vimos a importância que esses documentos precisam estar no repositório, né? Os alunos precisam ter esse acesso. E aí nós estabelecemos um fluxo novo, né? Criamos um fluxo, porque essa coleção não é mandatória. Então, a gente criou um fluxo, né? Foi definido, decidido por todas as pessoas que participaram, a equipe da rede de bibliotecas, 2 unidades ajudaram muito a gente, o IFF e a ENSP, e a biblioteca também de Manguinhos, que é a referência. E a partir da criação desse fluxo, foi determinado que o próprio aluno vai fazer o autoarquivamento. Então, isso vai dar para o aluno uma certa liberdade, porque ele vai, ao concluir, quando ele tiver toda a autorização do orientador dele, o documento estiver tudo certinho, ele assinar a autorização, ele pode fazer o depósito. Mas isso não quer dizer que já vai estar aprovado. Então, o bibliotecário vai ter um fluxo que vai passar pela secretaria acadêmica, da secretaria acadêmica vai para o bibliotecário, que vai concluir o processo. A gente já treinou 68 profissionais, né, que são os bibliotecários, os profissionais de informação, porque a Fiocruz ela tem diversos cursos, né, são muitos cursos de especialização e de residências, são muitas unidades, nós temos 10 unidades técnico-científicas, e esse trabalho ele foi realizado junto com a coordenação de residências também, que ajudou muito no processo que a gente precisou fazer. Fizemos um projeto piloto, né? E para que, antes de a gente conseguir aprovar o fluxo, primeiro nós fizemos testes para que isso corresse tudo bem. Aqui só apresentando, né, o fluxo, como ele vai ficar, né, assim, para vocês. Então, o discente, que é o aluno, ele tem as competências dele, né, ele tem que se cadastrar, fazer o login, né, fazer o upload do objeto tal, verificar tudo direitinho, selecionar a comunidade, porque não adianta só depositar no ARCA, ele tem que dizer da onde ele está estudando, da onde ele vem, né, qual unidade da Fiocruz que ele pertence, né. E aí preencher os metadados padrões, né, fazer o upload, e aí ele vai encerrar esse depósito. Quando ele encerrar, ele vai receber um e-mail dizendo que foi depositado lá, mas está aguardando ainda a aprovação, e o pessoal da secretaria acadêmica vai receber esse documento. Aí vem as competências da secretaria. Então, a secretaria ela tem a competência de verificar todos os dados do documento para ver se está certinho, né? Verificar se o termo de cessão está assinado, se o aluno realmente pertence ao quadro, se o documento está
com finalização por parte do orientador, e aí ele valida ou ele rejeita. Se tiver faltando algum problema, ele vai rejeitar, o aluno vai receber o depósito de volta. Se tiver tudo certinho, ele dá ok e vai para a parte da biblioteca, né? E aí o gestor bibliotecário, ele tem essa função de receber esse documento, né? Fazer o processo, conferir todos os metadados finais, e aí ele aprova o documento. Quando ele aprovar o documento vai para a rede, né? Então, aí entra no repositório, ganha um link, vai ser disseminado, vai ser divulgado, vai quantificar para as pessoas que estão lá na unidade, então o aluno vai ter esse acesso. Aqui falando um pouquinho, né, sobre a importância desse fluxo, né, que ele tem um objetivo de atender não só o aluno, como todas as unidades da Fiocruz. Então, para que essa produção não se perca, porque não adianta ficar guardado no HD dele, não adianta ficar guardado, né, no computador dele. Então, isso tem que estar disponível para toda a sociedade, e é um produto da Fiocruz. Então, isso tem que estar disponibilizado num repositório, até porque a gente também pensa na questão da preservação digital. Eu estava escutando a colega anterior, eu achei o máximo a palestra dela, e pensar sobre essa questão da importância da preservação digital. Daqui a 10 anos eu quero ler esse documento. Então, o repositório ele tem essa função também de preservação, né? Garantir a salvaguarda da memória, garantir a importância da informação disseminada, garantir para que isso seja recuperado, e que as pessoas tenham acesso e direito, né, a esse documento. Então, as unidades da Fiocruz, elas vão ganhar, né, porque isso vai estar lá quantificado, elas vão saber quantos documentos foram depositados, né, e também garantir a confiabilidade e a integridade do repositório através dos bibliotecários, que têm um papel fundamental de certificadores, né, e de... como é que fala assim, que asseguram que a informação esteja correta, né, dentro do sistema, e pensando principalmente, né, da importância da Fiocruz para a sociedade, atuando na área da saúde pública. E assim também que esse é um trabalho, né, para a gente muito importante, porque ele também ajuda a promover o auto-arquivamento dentro da instituição, e também a gente aproveita e participa do movimento de acesso aberto. Aqui eu coloquei o castelo da Fundação Oswaldo Cruz, porque foi em rosa, né, por causa da campanha, né, do Outubro Rosa, como todo mundo sabe, e a Fiocruz ela está atenta a todas essas campanhas, né? Então, qualquer campanha que tem o castelo está lá, Setembro Amarelo está amarelinho, Outubro está rosinha, para valorizar sobre a importância da pesquisa científica para toda a comunidade. Cortou um pouquinho, volta um pouquinho o que tu falou. Depois do castelo, tu falou do Ah, castelo. tá. Eu falei sobre a importância que a Fiocruz ela dá para as campanhas de saúde, né? Então, todas as vezes que a gente tem uma campanha diferente, o castelo tem uma cor. Por exemplo, o Setembro Amarelo, que é a campanha de suicídio, então o castelo fica lá na cor amarela. Então, assim, a importância para a sociedade que ela tem esse conhecimento científico. Então, não adianta só produção ficar lá guardadinha. Então, a Fiocruz ela tem uma preocupação muito grande de que toda a sociedade tenha acesso à informação produzida e disponibilizada no sistema. Então, a valorização pelo conhecimento científico, pela comunicação científica, pela divulgação científica. Então, isso é que a gente preza muito. Por isso, a importância desses TCCs e TCRs estarem no repositório também, né? Porque é uma produção muito importante por parte dos alunos, que dali eles vão fazer mestrado e doutorado, né? E podem gerar até artigos a partir dali também. E aí, valorizando novamente a campanha, porque no caso do repositório Arca, toda vez que tem uma campanha, a gente linka essa campanha de saúde com o repositório Arca. Então, para que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento científico produzido e depositado. Aqui algumas pessoas que colaboraram com a gente queria agradecer, né, a VPEIC, ao Ensino, a ENSP, ao ICICT também, ao IFF, então várias pessoas, foi um trabalho realmente de equipe, né, um trabalho muito grande que envolveu várias unidades e várias pessoas. A gente começou isso final de 2021, mais ou menos meio de 2021, terminamos praticamente no final do ano. Aqui as nossas referências bibliográficas que utilizamos no trabalho, né? E eu queria agradecer em nome de toda a equipe, da equipe executiva do Arca, da rede de bibliotecas e das outras unidades da Fiocruz, e obrigada mais uma vez pela oportunidade, parabéns a todos aí, tá bom? Obrigada. Muito obrigada, Claudete, gracias. Bueno, pasamos ahora a las preguntas.
La primera que tenemos aquí en el chat es para Ana Teresa. ¿Cuál es el principal reto para la mejora de la gestión de archivos sonoros que nacieron de forma analógica con miras a mejorar su visibilidad en Internet? Bueno, yo creo que el principal reto de esa es la propia preservación y salvarlos de los riesgos de los cuales hemos oído en esta mañana. Ahora, yo creo, eso pasa además, la propia difusión o socialización de los archivos sonoros en Internet pasa por otros temas como es el asunto del derecho de autor, etcétera, etcétera. Pero el principal reto es, insisto, primero lograr que de alguna manera haya acceso a esa socialización de los archivos sonoros. Lo otro, preservarlo de manera que no pase que el tiempo sobre él no provoque obsolescencia. Yo voy a hacer un cuento muy pequeño. Yo soy profesora de radio, entre otras materias, y tenía, además de digitalizados, mis clases bien guardadas en discos. Acabo de empezar un semestre ahora, y cuando voy a revisar los discos, obviamente, ninguno sirve. O sea, yo sé que no es nada nuevo, pero lo viví en carne propia. O sea, es una alerta para todos aquellos que preserven archivos sonoros. Retos importantes, yo creo que hay que llegar a una normativa internacional, la IASA intenta hacer algo, a una normativa internacional con relación a los estándares incluso de la propia digitalización, y que cursan además por elementos que tienen que ver con la calidad. Y creo además que cada emisora, cada organización en general debe buscar sus propias iniciativas, digamos, puede organizar escuchas de esos archivos, aquellos que estén protegidos por derecho de autor y no puedan ser colocados en internet, digamos, o en sitios de redes sociales, organizar salas de escuchas en sus mismos locales, digamos. Creo que las iniciativas son varias en tal sentido. Gracias. Passamos agora a la outra pergunta que é destinada a Isabel. Isabel, qual seria a razão de aquele rejeitamento dos projetos de lei na área de ciência aberta que vocês acharam? Vocês acham que tem que ver com algum tipo de interesses privados no assunto ou simplesmente uma visão velha, uma tradição de práticas que ainda não estão ajornadas? Será por causa do tamanho do Brasil e uma necessidade de acordos com os diferentes estados e regiões? Fico curioso e conheço o trabalho enorme que vem fazendo o BICT e a Rede Cariniana. Isabel? Obrigada, Carlos, pela pergunta. Eu penso que a rejeição dos projetos de leis pode estar relacionada a várias questões, né? Pode ter aí um interesse privado, vontade política, né? Falta vontade política, mas pela justificativa, por exemplo, em um dos projetos que foi rejeitado, ele foi rejeitado porque, segundo os legisladores, o IBICT e a CAPES já tem, né, a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, e a CAPES, então, ele já cumpre esse papel de divulgação da produção científica. No entanto, essas bases, né, da CAPES e do IBICT, eles coletam a produção científica das universidades e instituições de pesquisa. Então, quanto mais repositórios existir, mais dados serão coletados e mais divulgação, amplia muito mais a visibilidade da produção científica do país. Então, eu acho também que há um desconhecimento de alguns legisladores sobre a infraestrutura de divulgação científica do país. Obrigada. Isabel, uma pergunta para Ana Teresa.
¿Cuál es la tendencia tecnológica para la gestión de archivos sonoros? Por ejemplo, para literatura vemos una tendencia marcada hacia DSpace y Dataverse para datos y Dataverse para datos. Y para los archivos sonoros, entonces, nos cuenta. DSpace, hola, DSpace también conserva espacios para los archivos sonoros y hay otras maneras también, otras propuestas de gestión de contenidos sonoros como Telemeta, Oasis, la propia IASA tiene las propuestas, Omega. DSpace, reitero, también es una tendencia dentro de los archivos sonoros. Y aquí lo mismo que hablaba hace un ratito, o sea, pudiera ser que cada organización o que cada fonoteca tal vez, o que cada biblioteca, en fin, pudiera explorar sus propias propuestas de socialización, como por ejemplo Spotify viene siendo ahora una red interesantísima para el intercambio de archivos sonoros. Pero reitero, de manera general, DSpace, el Internet y el resto de las que les mencionaba son tendencias en estos momentos. Lo que sucede además que tampoco hay un estándar, que eso es algo en lo cual pienso también que hay que poner. Hay muchos estándares, que hay consejos a cuánto hay que digitalizar, en fin, pero creo que es un tema abierto todavía, un tema virgen sobre el cual hay que pronunciarse, hay que estudiar y hay que tomar también entre todos, creo, determinadas decisiones por el propio futuro de la humanidad, porque estamos hablando de archivos que guardan importantes historias de nuestras culturas, de nuestras políticas, de nuestras tradiciones. Gracias a todos por la pregunta. La siguiente pregunta es para Sara. ¿Qué dice el Instituto Nacional de Antropología e Historia de estos archivos? Bueno, asumimos que están contentos porque este trabajo que se realizó, o sea, ellos están conscientes del trabajo que se realizó, están conscientes de los procesos de tanto de consulta física como digital, están conscientes del trabajo que se realizó para hacer esta transformación digital, y hay una muy buena relación entre la dirección del INAH en Zacatecas con la coordinación del Archivo Histórico de Zacatecas. Gracias. Tiene otra pregunta para ti. ¿Con qué periodicidad realizan tareas de curatela o curaduría en preservación en el repositorio? ¿Qué tecnologías utilizan y cómo conforman el equipo que se dedica a esas tareas? Está compleja la pregunta. Para comenzar, nosotros seguimos el modelo OAIS para toda la gestión del archivo. Pues ustedes saben que aquí se habla desde las entradas, el almacenamiento, cómo se gestionan los metadatos, cómo se administra, cómo se preserva, la planificación de la preservación. Entonces, en general, así para no detenernos en muchos detalles, nos basamos en las recomendaciones de OAIS. El equipo, pues sí, les comentaba, es bastante complejo. Tenemos como institución subrogado el servicio tecnológico, que es quien nos da soporte en el repositorio y quien nos hace los desarrollos. Tu servidora participa como administradora del repositorio institucional. Aparte, para este proyecto del archivo de la Real Caja, participó la Dirección de Patrimonio Cultural de la institución, para poder hacer esa gestión y poder conseguir, digamos, que el apoyo económico para poder realizar este esfuerzo enorme. Y pues tenemos al gran equipo de catalogadores de todo el TEC de Monterrey, que también colaboró en gran parte, un equipo muy importante que está especializado en esta área, alrededor de 6 catalogadores en esto también. Y bueno, pues el servicio de digitalización que se subrogó, y también hicieron algunas tareas de curación. La siguiente también es para ti, Sara. Muchas gracias. ¿El modo que desarrollaron está disponible en acceso abierto? Fíjense que se está documentado en GitHub, y sí, próximamente va a estar en acceso abierto también. Una más. ¿Por qué decidieron utilizar un archivo de imagen para la preservación? ¿Este tipo de archivo perdurará en caso que un archivo PDF se dañe?
Es correcto. De hecho, como que nuestra base son esos archivos TIFFs enriquecidos, que son, como les comentaba, pues siguiendo los estándares que también recomienda el Library of Congress para poder mantener esos archivos de preservación. Y a partir de esos archivos se generan pues los formatos que tú gustes. Se pueden generar JPG, se pueden generar PDFs, etcétera. O sea, nuestro archivo de preservación es justamente ese TIFF con esas recomendaciones y esos estándares recomendados. Gracias. Una más para ti, Sara. Para la etapa de catalogación de los documentos antes de la carga a DSpace, ¿se usa algún software adicional? Si es así, ¿cuál es este software y cómo fue la integración con DSpace? Fíjate que aquí utilizamos, bueno, se hizo el registro en hojas de cálculo, pues Excel, pero aquí como que la parte importante fue el trabajo de los catalogadores que pues entraron a desarrollar esa descripción de cada uno de los ítems, que sí fue un trabajo monumental y pues el software utilizado aquí fue pues la experiencia de todos esos catalogadores que participaron. ¿Cómo se hace esa carga masiva? Pues se hace con el procedimiento de batch metadata editing que trae también el propio DSpace, donde preparas tú una hoja de cálculo, luego se genera un archivo zip, SIP, y después de ahí se mapea con los archivos que están asociados. Les decía que este desarrollo nos permite que nosotros definamos qué archivo va en abierto, qué archivo va encerrado, y ese archivo que va encerrado, a qué grupo tiene derecho de verlo, por ejemplo, el administrador y también el administrador de la colección, etcétera. Entonces, esa preparación se hace previa y se documenta directamente en esa hoja de cálculo, se genera el archivo zip, SIP, y luego ese se genera un zip, ahora sí con Z, y se hace la carga masiva al repositorio. Así, en breve, digamos, más o menos es el proceso. Vale. Creo que no hay otras preguntas. Hay algunas felicitaciones por las presentaciones que habéis hecho y están en el chat. ¿Alguien más quiere colocar alguna observación, una pregunta, alguna cosa? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, me gustaría agradecer a todos los participantes por seguir este bloque y a los ponentes por compartir un poco de conocimiento acerca de los temas de la comunicación científica y cultural en abierto.